Bienvenidos. Gracias por sacar este tiempo para venir a conocer la palabra de Dios, a escudriñarla y colocarla en nuestros corazones. Entonces, vamos a orar y vamos a dar inicio a esta mañana con esta palabra, con este sermón, con esta enseñanza. Padre, en tu mano nos colocamos. Gracias te damos porque tu amor ha sido maravilloso en cada uno de nosotros. Gracias por guardar nuestras vidas en esta semana, Señor. Quizás estuvimos en diferentes peligros, en diferentes cosas negativas, Señor, pero tú estuviste allí, Señor, guardando nuestras vidas, quitando todo este peligro, Señor. Gracias a ti, Señor, hoy estamos nuevamente acá, Padre Celestial. Colocamos esta enseñanza en tus manos, que seas tú colocando la palabra correcta, la palabra que tú nos enseñas de la Biblia, Señor. Oramos, Señor, también por el hermano pastor y su familia allí donde están, Señor, para que sea también de gran bendición en el lugar donde él se encuentra, Padre. Colocamos también en tu mano nuestros corazones para que estemos dispuestos de escuchar esta palabra, de recibirla. Oramos también por las familias, por nuestras familias que quedaron allí en aquellos lugares, en la casa, en el trabajo, en diferentes lugares, Señor, que no han aceptado a Cristo en su corazón. Colocamos, Señor, para que ellos se aligeren, Señor, a dar esos pasos de creer en la palabra de Dios, en Cristo, en recibirlo y confesar ese pecado, Señor. Todo lo colocamos en tus benditas manos en esta mañana y que Dios sea bendiciéndonos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el pastor les envía muchas saludes. Hoy no nos pudo acompañar. Estaba en Medellín, como él no lo venía diciendo estos domingos pasados. Está acompañando a su hijo Juan a este seminario que pues Dios le ha permitido abrir esta puerta para más conocimiento y esperamos que cuando vuelva ese conocimiento que él adquirió allá, pues lo pueda compartir con nosotros. Igual vamos a exponer de nuestros corazones a esta palabra y nos vamos a ubicar en la epístola de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22, 23. Estamos en la lectura. Gálatas está atrásito de Efesios, adelantico de 2 de Corintios. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hacemos lectura. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad de fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El título de esta enseñanza es obedecer a Dios o complacer nuestra carne. Ese es el título que encontramos hoy y que el apóstol Pablo en esta carta, en esta epístola de Gálatas, nos muestra la obediencia a Dios y el complacer a nuestra carne. Iniciamos con una pregunta: ¿existe algún aspecto de su vida que esté fuera de control? Yo creería que hay muchísimas cosas que se nos salen de control de nuestras vidas, en especial problemas económicos, que es lo que nos lleva de pronto a que nos salgan de control de nuestras vidas. Cuando no tenemos esas cosas en manos de nuestro Padre Dios, entonces la parte económica, quizás nosotros como creyentes, como cristianos, somos muy puntuales, muy comprometidos con cualquiera de las actividades económicas
como los pagos de servicios, si tenemos de pronto responsabilidades de empleados, para pagar estos empleados, para el pago de la renta, del arriendo, de pronto si tienes alguna cuenta allí en algún supermercado, y quizás de pronto ese momento de hacerle fiel a ese compromiso, no nos llega estos dineros, no contamos con estos dineros, pues nos empezamos a preocupar, empezamos a sentir esa fuera de control de nuestras vidas para poder cumplir con ese compromiso, con ese ser puntual de ese pago. Y nos puede bajar la moral, nos sentimos decaídos por la falta de estos dineros para poder pues suplir esa necesidad. Pero cuando la colocamos en manos de Dios y somos obedientes a Él, pues esto no viene afuera de control, sino lo sabemos manejar. También pasa cuando con relaciones con otras personas, muchas veces no tenemos buenas relaciones con aquellos vecinos, con aquellas amistades, amigos, familiares, y esto puede llevarnos a salirse afuera de control. Las actitudes que colocamos también a nuestro alrededor donde podemos estar trabajando, o las actitudes que llevamos a nuestra iglesia también cuando nos congregamos, también eso está fuera del control. Los malos hábitos que siempre vienen en nuestro entorno, en nuestro alrededor, los chismes, es parte también de que nos hace estar fuera de control. Muchas veces es un tema muy delicado o muy de saberlo manejar, porque resultamos en problemas con este tema de chismes. La pereza es parte también de salirse del control, y la falta de dominio propio en cualquier aspecto de vida no concuerda con quienes somos nosotros cristianos. Entonces a veces queremos dominarnos nosotros mismos sin darle el espacio a Dios, y pues se nota que pues, al ser cristianos ahí estamos haciendo o actuando fuera de control. El deseo del Señor es que vivamos en completa sumisión a Él. Entonces, ese es el deseo de nuestro Padre Dios, vernos a nosotros haciendo las cosas bien, siéndole obedientes, siéndole fiel a Él en sus oraciones, escudriñando la palabra, compartiendo el Evangelio, y para que su Espíritu produzca en nosotros dominio propio, o sea, para que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, guiándonos y dándonos buenas direcciones. Y si luchamos en contra de Dios por el control de nuestra vida, sufriremos estrés, dolores, enfermedades. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra manera y no dejamos que nuestro Dios actúe en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, en nuestro entorno, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Son cosas que lo hacemos a nuestra manera porque creemos que esa es la forma más correcta, pero la forma más correcta es haciéndolo bajo esa dirección de nuestro Padre Dios. Sufrimos ansiedad, infelicidad al estar en desacuerdo con el Señor. Cada vez que permitimos que nuestros deseos o impulsos nos controlen, nos privamos del descanso, de la paz, de ese gozo con el Señor, de esa comunión en nuestra vida espiritual. Y vamos a pasar, esta enseñanza está dividida en 4 puntos, y tenemos ya el punto número 1, nos muestra una pregunta. Lucha con alguno de estos deseos, y estos son parte de los deseos que nos podemos encontrar. Acepta qué tan grande es tu deseo de ser aceptado por quienes te rodean. En nuestro entorno, en nuestra vida cristiana, pues nosotros deseamos que nos acepten con otras alrededor de nuestras personas, y queremos
pues llevar esa buena imagen de nuestro Señor. Pero en los lugares normales como la vida del mundo, nosotros no nos aceptan, somos rechazados porque nos ven por buenos caminos. Entonces en la vida del mundo ellos nos van a tratar de alejar. Luchamos con otro de estos deseos, el amor. ¿Es este un factor determinante en sus decisiones? Cada cosa que hacemos lo hacemos con amor, lo hacemos con ese agrado, o lo hacemos porque sí, porque pues hay que hacerlo, lo cumplimos nomás, pero no le colocamos amor a este deseo. Placeres, se deja dominar por aquellos que parece divertido y te hace sentir bien. Entonces, el mundo está rodeado de diferentes placeres que destruyen y pues pueden destruir una persona de la vida cristiana, puede destruir también nuestra familia por este tema de deseo de placeres, y quizás muchas personas lo hacen solamente por sentirse bien, por estar como en ese entorno con esos placeres. El sexo tiene deseos sexuales que van más allá de los límites que Dios ha establecido. Entonces es muy normal ver hoy personas tener sexo fuera de los límites que Dios tiene. Por ejemplo, la pornografía, adulterio, fornicación, que están por fuera del matrimonio, de lo establecido de nuestro Padre Dios. Y también nos encontramos con riqueza y seguridad. Esto es una prioridad en su vida. Quizás en nuestra vida cristiana, acá como estamos nosotros reunidos, con conocer la palabra de Dios, este tema quizás está pues en manos de Dios, no está a control de nosotros, pero sí vemos personas que buscan ese anhelo de tener dineros, y pues no es malo, ¿cierto? Pero el detalle es la administración, para dónde vayan esos dineros, para suplir de pronto, pues como miramos por acá, placeres o cosas que no agradan, cosas que enferman nuestro cuerpo, nuestra amistad, nuestra vida familiar. Los logros, su deseo de sobresalir está fuera de control. Entonces también cada logro que queramos hacer o realizar o poner en nuestra meta, que esté bajo la voluntad de Dios. Muchas veces queremos nosotros realizar un logro a nuestra manera y pues no contamos con la voluntad de nuestro Padre Dios, y cuando ya lo realizamos pues vemos que esto no nos agrada. Ese logro que hicimos sin la voluntad de Dios no fue de agrado. Notoriedad y fama. Busca obtener prestigio sin importarle el costo. Hoy, en estos momentos, nuestro país Colombia, se encuentra en un punto en la parte política donde pues cada candidato está mostrando sus hojas de vida para poder ser elegido, contar con alguno de nosotros para estas elecciones, y quieren ganar fama, y quizás esta fama la hacen hacerle daño a otros candidatos, a su competencia, creando una publicidad falsa, malos comentarios, y pues esa es la forma como ellos quieren ganar la fama, como quieren ganarse pues los votos, dañándole la publicidad o la parte política también al otro que también está en ese mismo camino. Entonces eso está hoy en Colombia, es normal que se vea, pero pues eso también se hace de mala manera, de mal agrado para Dios, para el entorno, para nosotros también los que vemos. La felicidad, ¿qué está dispuesto a realizar con tal de sentirse feliz? Con tal de sentirnos felices nosotros en nuestra vida cristiana es buscando la palabra de Dios, congregándonos, aceptando
estudios bíblicos, discipulados, orando, cuando nos reunimos para orar por peticiones que están en nuestras manos. Atractivo, ¿se ha dejado consumir por el deseo de lucir mejor que otros? Hay muchas personas que quieren mostrarse en la parte atractiva, en la manera de vestir, en la forma de hablar, en el orgullo que muestran, ¿cierto? Quieren lucirse para hacer esa atracción. Control, anhela controlar la vida de otros o alcanzar una posición de poder. Muchas veces pasa, por ejemplo, en nuestros trabajos, cuando hay personas que quieren imponer ese liderazgo, ese poder, con una forma, digamos, de distribución, pero la idea es que esa persona quiere sobresalir, que lo vea el jefe, que lo vea la persona que está a cargo de esta compañía. Y otro punto, aceptación propia. ¿Se siente descontento con la manera en la que Dios te creó? Pues nosotros, como conocedores de la palabra, creo que todos estamos contentos, gozosos como el Señor nos creó, ¿cierto? Pero encontramos en nuestro alrededor personas inconformes por la creación como los creó Dios. Nos damos cuenta que hay personas que se mandan a hacer arreglos de la nariz, de la cara, del cuerpo, las mujeres, digamos, los senos, cirugías plásticas, hombres que también quieren ya estar haciendo el cambio de estar con una mujer, las mujeres también en el estilo de hacer ya un hombre, y estos son cosas de la manera de descontento de cómo Dios nos creó, o sea, que queremos que hacer lo que nosotros, como ese poder, y quitarle el poder a Dios. Entonces, estos son los puntos que de pronto podemos estar luchando en alguno de estos deseos. Y pasamos al segundo punto, la carne contra el espíritu. ¿En qué consiste el dominio propio? El dominio propio consiste en pensar antes de actuar. Cuando nosotros somos obedientes, pensamos y no actuamos, no colocamos en acción. Cuando se piensan las cosas tienen mejor resultado. Muchas veces actuamos y al actuar o al tomar decisiones sin pensar, pues nos llevan a unas consecuencias que después nos pueden traer grandes problemas. Nos puede traer enemistades, nos puede pues separación, pues en este caso la separación de nosotros contra Dios, porque estamos actuando sin pensar, sin pedirle la dirección a nuestro Padre Dios. Y en este aspecto, el fruto del Espíritu que contrasta con las obras de la carne. Vamos al libro también, no nos vamos a mover de ese libro donde estamos, el libro de Gálatas, y ahí vamos a encontrar una lista de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, 19. Ahí mismo estaba la lectura, unos versículos atrás, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo acá, en esta epístola de Gálatas, nos muestra estas cosas que están con la carne, la obra de la carne, ¿cierto? Y vemos que acabamos de encontrar por acá, en el primer punto, pues, por ejemplo, el sexo, y lo vemos acá como nos muestra adulterio, fornicación, cosas que pues para Dios no están de agrado. Y todas estas cosas que encontramos acá de obras de la carne
esas personas que lo practican no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, vemos algunas sencillitas que uno diría en nuestra familia, tanto las vemos, y pues ese familiar diría, por eso no voy a perder la salvación. Por ejemplo, envidia, el homicidio. Bueno, homicidio pronto a veces lo miran de que, bueno, asesinó a una persona y entonces así me puede estar juzgando, llevando al infierno. Pero vemos otra, por ejemplo, la borrachera, ¿es cierto? Entonces en nuestra familia hay de pronto una persona que le gusta beber y uno le habla la palabra de Dios y le dice que pues ese hábito que tiene lo tiene separado de una salvación, y quizás él lo tome como que no, por una borrachera o por yo ser borracho, el Señor no me va a separar de los reinos de los cielos. Entonces, ahí vemos esta lista de acciones que no son del Espíritu Santo, sino de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana de las personas que están normalmente llevadas hacia el mundo. Nos advierte que aquellos que practican tales obras no verán el reino de los cielos. Entonces ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara, mostrándonos todas estas listas que se practican, nos lleva a estar separados del reino de los cielos, de una eternidad con Cristo Jesús. No se trata de haberlos cometido en el pasado o de no haber resistido la tentación en alguna de estas áreas. Nosotros como creyentes, y pasamos también por este mundo de ser parte del pecado, que estos pecados ya quedan del pasado, ¿verdad? Pero eso depende cómo haya sido mi comunicación con Dios, en confesarlos, en arrepentirme, o si esos pecados pasados todavía están sin ser confesados y están pues en ese punto de estar separados de nuestro Padre Dios, o todavía lo practicamos, dependiendo de cómo esté recibiendo la palabra. Si todavía ese pecado tiene raíces en nuestro cuerpo. Se refiere a las personas que, llamándose en cristianas, hijos de Dios, han hecho del pecado un hábito constante, un estilo de vida o una entidad. Eso muchas veces vemos hermanos creyentes que se congregan, van a diferentes congregaciones el domingo, pero de lunes a sábado con una libertad 100% hacia seguir haciendo pecado. Tales personas no son verdaderas cristianas. Entonces esas personas que todavía practican el pecado, que están en ese camino de lucha, pero más como a estar más hacia a la desobediencia y a estar en el camino de Satanás, pues no está haciendo las cosas correctas para Dios. Pues quienes viven continuamente en pecado no son salvos de verdad. Entonces están todavía con ese camino de estar en el infierno, de estar con Satanás. Vamos ahora a la siguiente lista, el fruto del Espíritu. O sea, ahora sí vamos a encontrar lo que es el fruto del Espíritu Santo, lo que si lo hacemos correcto, pues tenemos beneficios. Ahí mismo la lectura que hicimos ahora pasada de Gálatas 5, 22 y 23, estos son los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nos damos cuenta que estas características que resultan en la obra del Espíritu Santo en la vida es un buen alimento, un buen fruto, que se ha recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que eso nos lleva que si tenemos todas estas cosas en nuestro corazón, sí o sí a confesar, a arrepentirnos de aquel pasado o de este hábito pecaminoso que está rodeándome en mi vida. Aquellos que tienen estas cualidades contrastan con la sociedad que los rodea, pues son atributos semejantes a los de Cristo. Entonces, estas cosas nos hace ver como si fuera, nos hace ver que somos seguidores de Cristo, que estas cosas nos hacen también
eh, llevarla y transmitirlas, porque ese era el paso que Cristo quería: amor, gozo, paz. Y aquellas personas que no hacen parte de Cristo, hay lugares en los que uno lo invita y ellos no van a querer ir. Por ejemplo, hoy invitamos a alguien para que nos acompañe, para que reciba esta palabra, para que vengas al lugar de congregación, y no va a sacar excusas, tiene diferentes actividades para ese día, y pues no va a ser posible de hacerlo ver en un lugar de congregación. Actividades en las que no participan. Entonces, invitamos a alguien para evangelizarlo y no va a participar. Porque no hacerlo, no encajarán con quienes son en Cristo. Muchas veces, de pronto, cuando se hace una reunión en nuestras casas, que se está manejando desde el año pasado, invitamos a alguien y esa persona pues puede que vaya, pero esa persona quizás no encaja en nuestra vida cristiana, o no quiere aceptar, porque pues ahí se le va a hablar del pecado, la separación que hay. Entonces esa persona no va a encajar a recibir la palabra de Dios. Y debemos aclarar lo siguiente: todos los que han sido salvos de verdad le dan la espalda al pecado. Entonces, si yo estoy haciendo las cosas bien, me he arrepentido, he confesado el pecado, entonces pues me separo, cambio de actitud hacia lo que venía haciendo. La idea es hacer las cosas ya bien para poder estar siendo salvo ya de verdad. Aunque no significa que nunca más pecara, si han renunciado a su antiguo estilo de vida. Muchas veces pues nosotros no somos esos que no, digamos que no vamos a cometer pecado, los cometemos, solamente que ya tenemos conocimiento y pues vamos a ir directamente otra vez a Dios a confesarlo, a arrepentirnos, para que ese pecado no nos dañe, no nos lastime, no haya separación, porque no sabemos, uno cree que puede tener la vida hasta los 80 años, 100 años, 50 años, pero no sabemos. Dios puede estar haciendo su llamado hoy y estamos a una edad todavía de muchos años que queremos poder vivir, pero Dios tiene otros planes y no sabemos cómo nos vaya a encontrar en el momento que Él venga a hacer su llamado. Muchas veces jóvenes, digamos menores de 30 años, que se les invita a que reciban la palabra de Dios y creen que porque de pronto son jóvenes van a tener una vida hasta 80 años y pues no van a recibir ese llamado de nuestro Señor, y pues no lo saben. A veces no llegan hasta los 30, 25, algo pasa y pues de pronto se van sin conocer, sin recibir a Cristo. Viven comprometidos a obedecer al Señor y a avanzar en su camino, no en las obras de la carne. Entonces cada uno de nosotros pues evaluamos nuestro corazón, qué tan comprometido está para el Señor, o si está también haciéndole obras a la carne, dejándose llevar, haciendo pecado, no confesando, sino llenándose de este pecado ahí, y más pecados y cada vez más frío de la vida espiritual. A medida que se somete al Espíritu Santo que mora en ellos, Él produce su fruto, que es reflejo de Cristo y una bendición para el creyente. Entonces, si nosotros estamos en obediencia a Dios, dejándonos guiar del Espíritu Santo, pues todos estos frutos que acabamos de leer son frutos de bendición en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y vamos a encontrarnos otra pregunta que está acá. ¿Cuándo comienza la batalla? La batalla comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto. Ahí es cuando comienza el enemigo a poner tentación. Cuando el enemigo comienza a empujarlo a la otra dirección de lo que tú estás pensando hacer para Dios. Entonces es cuando empieza la batalla. Empieza la batalla pues en su vida espiritual, porque ya el enemigo
quiere otra vez arrebatarlo y llevarlo por los caminos que lo tenía. La única manera de romper con esta tensión es rendirnos ante el Señor. Entonces, la única manera es los caminos del Señor para poder estar en esa presencia. Y pues lo que buscamos nosotros es una salvación eterna en los reinos de los cielos, confesando nuestro pecado y cediendo el control de nuestra vida a Dios. Entonces, cuando ya hay un cambio de actitud, cuando ya Dios obra en mi corazón, pues ya estamos separados de esta carne pecaminosa. El Señor empieza a colocar también cosas buenas en nosotros, buenos frutos. Nosotros también ya empezamos a mostrar ejemplo en nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestro trabajo. ¿Y qué pasa si nos negamos a hacer estas cosas buenas que el Señor nos pide que hagamos? Si nos negamos, tendremos a ser esclavos del pecado y nos perderemos las bendiciones y recompensas que produce la obediencia. Ahí están también. Entonces, si desobedecemos al Señor, no hacemos obedientes o hacemos caso como el Señor nos manda, pues vamos a estar perdiendo grandes bendiciones, perdiendo también el reino de los cielos. Muchas veces, por nuestras desobediencias, por nuestras actitudes que hacemos, nos enfermamos. Pues por ahí, empezando, encontrábamos la palabra del estrés, y pues el estrés se ve como algo sencillito, que de pronto se puede tomar el control, manejar ahí, pero muchas veces eso lleva a tener unas enfermedades graves, y pues nos enfermamos, y pues son enfermedades que quizás pueden ser para nuestro resto de vida. Quizás nos parezca imposible renunciar al pecado que nos esclaviza. Muchas veces ese hábito de pronto que tenemos con el pecado se nos pone difícil hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque ya hice una semilla y una raíz de hábito que se va a hacer a diario. Eso es como cuando colocamos una alarma para despertarnos, para ir a trabajar o para hacer alguna actividad. Entonces la alarma se coloca para levantarnos, ¿cierto? Y se vuelve un hábito. Así pasa con el pecado. Eso es como una alarma que se empieza a despertar y a crear la necesidad en el cuerpo a que pues cometa el pecado, a que realice el pecado. Pero no lo es así si el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, este hábito que tenemos, esa alarma que nos despierta a salir a pecar, se debe de apagar y dejarle solamente ese paso al Espíritu Santo. En ese momento de que esa alarma se despierta, debe despertarse es como para buscar de Dios, orar, leer un capítulo de la palabra y tratar de ir quitando ese hábito pecaminoso y colocando nuestro Padre Dios a ese espacio. Él nos fortalece para alejarnos de la tentación y para entregarnos a Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos guía. Muchas veces hay cosas que no son de agrado, pero sentimos algo que nos dice que no lo hagamos, o nos muestra algo que no lo hagamos, y a veces desobedecemos y lo hacemos, y ahí vienen consecuencias cuando se hace. Cuando su Espíritu tiene el control de nuestras acciones y pensamientos, podemos pensar antes de actuar y tener las fuerzas para hacer su voluntad. Lo que veíamos un punto atrás, entonces el pensar antes de actuar. Esa es la manera que nuestro Padre nos llama. Tenemos que pensar, analizar bien lo que vamos a realizar, que no vayamos a lastimar a nadie, que no vayamos a dañar a nadie, ni que tampoco lo que yo voy a realizar me vaya a dañar a mí o vaya a dañar mi vida espiritual. Muchas veces vamos a hacer un negocio, lo consultamos de pronto en nuestra familia, y pues nuestra familia está en desacuerdo porque pues quizás no sea un buen negocio, o hay que analizarlo más, hay que pensarlo más, pero mi actitud es actuar. Entonces yo tomo la acción y quizás esa acción se hizo el negocio, perjudicó a mi familia, quizás un negocio que puede ser para perder parte de nuestra casa, de nuestro bien material, y pues perjudicados todos por no hacer más en la práctica de pensar. Pasamos al punto 3. ¿Cuál es la clave para el dominio propio?
Entonces acá encontramos unos puntos que nos van a guiar para la clave para el dominio propio. El dominio propio requiere que pensemos antes de actuar, lo que estábamos hablando atrás. De no hacerlo, nos lamentamos después. Entonces, es un punto que estamos viendo, que debemos pensar muy bien las cosas que están por realizarse en ese paso de darle el espacio a nuestro Padre Dios. Debemos tener un firme deseo de obedecer a nuestro Padre Dios. Entonces, cada proyecto, cada actividad que vamos a realizar, pero debemos colocarla en nuestro Padre Dios. Él nos guía, nos da su dirección, nos respalda. Si es para bien, Él lo permite, y si no es para bien, para vernos, Él no va a permitir que se haga la voluntad de Él. No podremos vencer la batalla interna con el pecado ni vivir en santidad, o sea, ni frío, o sea, ni tibio ahí, es frío o es caliente. Entonces el Señor nos lleva a que debemos estar solamente en los caminos de Dios y no en el camino del mundo, el camino donde Satanás quiere que estemos. Tenemos que creer en el Espíritu Santo, nos facultará. La sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos, pues no peleamos esta batalla solos. Esta batalla la peleamos con el Espíritu, con nuestro Padre Dios, y Él nos capacitará. Muchas veces nosotros, como conocedores de la palabra, tenemos paciencia, somos pacientes y tratamos de que los problemas que de pronto nos rodean no se salgan de nuestras manos, pero lo tratamos de manejar controladamente, sin necesidad de ponernos a pelear. Pero muchas veces nuestra persona que nos rodea, las personas de vecinos, nos miran como por qué se dejan, por qué no actúan, o por qué no pues le pone, digamos, el frente al problema, y pues quieren que ese problema se solucione con pronto un cuchillo, una pistola, o bueno, que se alargue el problema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, por nuestro Padre Dios, orando, leyendo la palabra, Dios obra en ese momento y no necesitamos coger ningún objeto para defendernos, solamente el Señor va a obrar en ese lugar, en ese espacio para esta batalla. La tentación es donde más se pone en juego el dominio propio. Cuando Satanás nos tienta, nos coloca cosas que son llamativas, cosas que de pronto quizás no tenemos el carácter de decir que no porque son muy llamativas, y pues estamos cayendo en la trampa de Satanás y caemos en la tentación, en el juego del dominio propio. La lucha entre obedecer a Dios, complacer la carne. Entonces, pues muchas veces esa tentación, esa cosa que coloca Satanás, que puede ser como que se ve bien, pues es una complacencia para la carne. Nos dejamos llevar, desobedecemos, nos separamos de Dios solamente por ir a complacer este deseo. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos afectará espiritualmente? Entonces, pues eso nos afecta quizás duro, ¿cierto? Cuando hacemos las cosas en desobediencia, en nuestra vida espiritual se puede enfriar, nos puede llevar a separarnos de la congregación, podemos hasta coger ese fastidio, digamos, al creyente, a la palabra de Dios. Conozco varias personas que han sido pues puestas en lugares de la iglesia y ya hoy son rebeldes a la palabra de Dios, no quieren escuchar y creen que ellos, que porque de pronto se escudriñó la palabra, la leyeron, tienen la razón, pero entonces están equivocados y no eran unos creyentes fieles al Señor en ese momento cuando pasaron por el proceso de estar sirviendo al Señor. ¿Cómo nos afectará económicamente? Entonces, si estas cosas que hacemos van fuera de la voluntad de Dios, pues como hablábamos ahorita, podemos estar perdiendo en los negocios, perdiendo la parte económica, nuestra familia, y de pronto hasta más dura nuestra situación en nuestra parte económica. Entonces
se pone de pronto más complicado para conseguir los dineros de pago de arriendo, la renta de la casa, de darle el estudio a su hijo, de darle la carrera también a su hija o su hijo. ¿Cómo nos afectará la manera en que nosotros nos ven? Entonces también en la parte cristiana, cuando de pronto evangelizamos, las personas de pronto crean esa necesidad como también ser como nosotros, ser como Cristo, pero pues de pronto quizás no ponen punto de inicio para poderse ver también como nos ven a nosotros. Podrán vernos como creyentes con un compromiso genuino con el Señor, o como personas que proclaman ser cristianos pero no viven como tales. Entonces ahí depende de cada uno de nosotros el ejemplo que hacemos, el testimonio que llevamos, cómo nos vean ellos. Porque muchas veces quizás nos pueden ver como cristianos en la casa y en otros lugares donde de pronto nos ven, de pronto estamos actuando diferente como actuamos en la casa, como actuamos en la iglesia. Entonces pues nos ven de dos formas. Y la idea es que nos vean como nos ven acá en la iglesia, nos vean en la casa, nos vean en otro lugar, en el trabajo, donde vamos de paseo, que nos vean con ese espíritu de seguir a Cristo, de hacer las cosas con obediencia. Ese fruto del Espíritu evidente en nuestras vidas, pues esa es la idea, que el fruto de Dios esté en nosotros, el gozo, el amor, la paz, la tranquilidad, obediencia, paciencia, todas estas cosas son frutos que el Espíritu nos permite tener y que podamos compartir a nuestro alrededor con ese hermano, esa hermana, esa familia que le hace falta estos puntos, le falta arrepentimiento, tiene de pronto dolor, de engaño, de tristeza. Entonces, pues, nosotros que hacemos parte ya de estos frutos del Espíritu Santo, podemos hacer parte también de poder enseñar, llevar la palabra. El pecado que nos tienta es mejor que recibir la bendición que Dios ha preparado para nuestra vida. Vuelvo y repito la pregunta. ¿El pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida? Si el pecado nos tienta, pues estamos totalmente separados, no tenemos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos el carácter para decirle no al pecado y recibir a Cristo en nuestro corazón, estar en Cristo siempre. Y el punto número 4, no se dejen engañar. Andar en el Espíritu y expresar su fruto no siempre es fácil, aunque es la voluntad de Dios. Además, serias y dolorosas consecuencias nos aguardan si cedemos al pecado. Entonces, nos damos cuenta que pues el enemigo, Satanás, a veces hasta en nuestro entorno, nuestras familias, nos dejamos engañar de ciertas cosas y pues resultamos también llevados hacia el pecado. Entonces el apóstol Pablo advierte acerca de esto. Ahí mismo en Gálatas nos vamos a ubicar en el capítulo 6, versículo 7. Entonces, vamos a leerlo todos y en el nombre del Señor, ¿listo? Estamos en la lectura. ¿Lo leemos? Estamos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces ahí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces el apóstol Pablo nos muestra acá que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, por ejemplo, nosotros en la parte, digamos, de estar en el pecado y no separarnos de él, sino estar continuamente ahí pecando, ese pecado nos puede llevar a más adelante a recoger lo que sembramos. Entonces, si sembramos odio,
venganza, le deseamos el mal a otra persona, le hacemos el daño, pues esto también más adelante se puede estar devolviendo en nosotros, recibiendo tristeza, dolores, y si está enfermedades, gracias, y si hacemos las cosas correctas, las hacemos bien, sembramos buenas cosas, sembramos buenas semillas, pues vamos también a recibir, vamos a cegar buenos frutos, y pues no hay nada que dudar que el Señor nos va a respaldar en esos buenos frutos, en las buenas semillas que se están colocando. Afirmar que Cristo es nuestro Salvador y luego vivir como nos plazca es burlarse de Dios. Entonces, muchas veces estamos en el pecado y seguimos con el pecado, y el hábito es pecar y pecar, pero en la noche buscamos a Dios un momentico, una oración, y ya otra vez creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero las cosas estamos burlándonos de Dios, del poder que tiene nuestro Padre Celestial con todo lo que nos permite que nosotros hagamos, lo cual produce una cosecha dolorosa de lo que hemos sembrado. Sin embargo, vivir en obediencia al Señor produce una gran cosecha de justicia, de fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, siempre nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, y hemos recibido buena semilla con escudriñar la palabra de Dios, pues lo que nos espera son buenos frutos. El Señor está obrando en nosotros. Quizás estemos pasando por situaciones poco complicadas, difíciles, familiares enfermos, quizás nosotros también tenemos quebrantos de salud, pero si tenemos todos estos frutos en nuestro corazón, pues Dios también va obrando, va permitiendo que estas cosas tengan al final un punto de separación de lo que está mal a lo que está bien, y también nos va a respaldar, y sabemos que lo que hagamos bien acá no es para acá, para la tierra, sino para tener una eternidad en Cristo Jesús en los reinos de los cielos. Y ya para terminar, vamos a unas preguntas. Dice, ¿en qué aspecto de su vida carece de dominio propio? Entonces cada uno de nosotros se va a evaluar en qué aspecto de su vida carece de su dominio propio. ¿Por qué le resulta difícil entregarle dicho aspecto al Señor? Entonces, pues también cómo evaluarme, por qué tan difícil entregarme al Señor, de confesar, de arrepentirme. Piensa en las áreas que ya le ha entregado a Dios. ¿Cuáles han sido los resultados? Entonces, cada uno le hemos entregado diferentes cosas a Dios y hemos visto resultados, y todos los otros resultados que también faltan por recibir. ¿Cómo le ayudaría a rendir aún más su vida al recordar la fidelidad de Dios en el pasado? Entonces, si este pasado está todavía dañando nuestro corazón, nuestra mente, es porque no hemos confesado, no lo hemos hecho de una manera que sea de un buen arrepentimiento, hermanos. Entonces, esa era la palabra de hoy, invitarlos a seguir en el camino del Señor, a obedecer, confesar, a arrepentirnos, a estar listos a su llamado, porque no sabemos, el Señor tiene grandes propósitos con nosotros, como nos puede estar preparando acá para ser buenos llevando el Evangelio, estar libre de pecado, o estar libre de pecado para su llamado a los reinos de los cielos. Entonces el Señor solamente sabe por qué trabaja por nosotros, porque Él está haciendo que nuestro corazón sea restaurado y cambiado por un corazón espiritual lleno del Espíritu Santo, de los frutos que encontramos por acá en Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios, y espero que pues estas cosas que hoy nos colocó el Señor sean para de gran bendición de nuestros corazones, para mirar qué estamos fallando y mirar también qué debemos restaurar de la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, cerramos nuestros ojitos y damos
terminada nuestra oración. Padre, en tu mano nos colocamos. Damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos acá. Gracias porque has sido de bendición, Señor. Has colocado esta palabra. Gracias por darme el conocimiento, Señor. Yo sé que no es la mejor o no es el mejor entrenamiento, el mejor conocimiento, Señor, pero solamente tú sabes por qué debemos estar preparándonos, Señor. Colocamos en tus manos nuestro hermano pastor, su familia, a Juan allí en el lugar donde está, para que les dé ánimo, les dé fortaleza, conocimiento también. Colocamos esta semana en tus manos, que todos nuestros proyectos, propósitos que querramos hacer estén bajo la voluntad del Señor, no a nuestra manera, no a mi manera, sino a tu voluntad, Señor. Oramos por aquellas familias que están detrás de un trabajo. Coloca, Señor, esa puerta que se abra para que pueda también ser beneficiado de este trabajo, para que pueda también suplir sus necesidades, Señor. Oramos por nosotros que estamos acá reunidos, Señor, que esta palabra, esta semilla que has colocado hoy de tu palabra sea de gran bendición, y que esta bendición que recibimos también la podamos compartir con el hermano que está allí en la casa, en nuestra familia, que está duro de corazón, Señor. Oramos para que sea tú permitiéndole que este corazón tan duro se doblegue a ti, Señor, y que también haga parte de tu presencia, de tu amor, Señor, que no se pierda, sino que se restaure también en su vida espiritual, Señor. Todo lo colocamos en tus benditas manos, ya que vamos a casa. Llévanos bien, Señor, guárdanos y danos esa sabiduría de poder obedecerte, Señor. En Cristo Jesús lo colocamos. Amén. Bueno, hermanos, gracias, Dios los bendiga.